Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión tenemos esta Dodge Grand Caravan que tiene problemas con la apertura del seguro eléctrico de la puerta deslizable derecha. Entonces quédense para averiguar cómo lo vamos a arreglar. Haciendo algunas pruebas de esta camioneta, nos damos cuenta que el seguro, cuando nosotros accionamos el control remoto, pues no funciona. Solamente como que se mueve un poquito, pero realmente no acciona. Entonces la puerta hay que estarla moviendo, el seguro hay que estarlo accionando manualmente. Este modelo en particular, Dodge Grand Caravan, me parece que es del 2019, tiene un gran problema respecto a la ubicación del actuador. El actuador es el motor que acciona el seguro eléctrico y está ubicado en la parte interna, abajo de la chapa de aquí, la chapa trasera de esta puerta. La puerta tiene dos chapas, tiene una chapa trasera que engancha con esta parte de aquí y tiene otra chapa delantera. Entonces el actuador está ubicado en la parte baja de esta chapa de atrás. El gran problema que tiene este modelo es que por alguna razón el fabricante colocó todas las piezas, la dejó preparada de alguna manera para poder recibir el modelo que puede bajar y subir el vidrio. Este modelo en particular no baja y sube el vidrio automáticamente. De hecho, no se puede ni siquiera bajar ni subir el vidrio. Está fijo. Pero hay otros modelos que sí, en esta parte de aquí tienen una botonera donde sube y baja el vidrio. Entonces, a pesar de que no tiene el motor ni el mecanismo como tal para subir y bajar, en la parte interna tiene la puerta colocadas todas las bases, incluso embarillado, y algunas conexiones para poder recibir el mecanismo. Eso complica muchísimo el trabajo. Por lo tanto, la reparación de esto no es nada sencillo y por supuesto también es costoso. Ya revisando con la agencia, el costo de la pieza original vale 5,400 pesos. Estamos en el 2023 y son pesos mexicanos. Entonces son alrededor de $250, un poco más de $250, lo que vale esta pieza. Se puede pedir una alternativa pues por internet que vale menos, o incluso una genérica que, bueno, no es genérica, sino más bien es una que le llaman compatible, que es china, y se le puede montar. Aquí el detalle es que de todas formas tocaría desmontar absolutamente toda la parte interna. Ahorita que quitemos esto, se van a dar cuenta de todo lo que trae aquí adentro que habría que remover, porque incluso, aunque no lo crean, también hay que remover la chapa delantera para poder llegar a esto de acá, porque toda la parte de adentro está conectada. Eso es lo que complica el trabajo. Entonces, una solución mucho más rápida va a ser colocar un actuador totalmente genérico en esta parte interna para que pueda accionar esto de aquí, conectado obviamente a todo el arnés original del vehículo, para no tener que desarmar tanto y que también le salga más barato. Entonces vamos a comenzar a desarmar. Ya quité la tapa, aquí la tengo. Es un trabajo que hay que hacerlo con muchísimo cuidado, es muy delicado porque se puede romper. Salieron todos los seguros sin mayor problema. Y aquí podemos ver la puerta con todo lo que tiene en la parte de adentro. Uno pensaría que pues no tiene prácticamente nada, porque pues esta no es eléctrica. Lo único que tiene, digamos, de eléctrico aquí pues es el seguro y seguramente el sensor de la alarma. Pero de todo lo demás, pues la verdad es que yo siento que no tendría por qué tenerlo, pero ya se dieron cuenta que aquí tiene toda esta base, tiene embarillado, tiene cableados, tiene cosas que están preparadas para poder recibir el otro mecanismo. Entonces, para poder llegar al actuador que está en la parte del fondo, hay que desatornillar absolutamente todo, y esto está agarrado también con el mecanismo frontal y con el mecanismo posterior. Entonces, bueno, para no hacer todo eso, vamos a adaptarle por aquí el actuador, como ya lo había yo dicho. Vamos ahorita a cortar en esta parte de acá. Bueno, no realmente a cortar, simplemente a desvestir estos cables, a quitarle la cinta
y probar voltajes. Vamos a ver cuáles son los que corresponden al actuador y entonces prepararlo todo para poner el nuevo actuador. Continuamos. Ya tengo identificados los cables que son los que van al actuador. Ahorita lo voy a checar aquí con el multímetro cuando yo acciono aquí la alarma o pongo los seguros. Ahí tengo voltaje y cuando los quito debe de tener voltaje en la otra dirección, voltaje invertido. Ahí está. Vamos a volver a probarlo. Ahí está, voltaje negativo y ahora tenemos voltaje positivo. De todas formas, para asegurarme, voy a conectar unas lamparitas, estas que tengo acá, que solamente prenden en una sola dirección, son LED. Entonces solamente prenden en una sola dirección. Voy a conectar dos para que una prenda cuando abre y otra prenda cuando cierra. Ya conecté las lamparitas que solo prenden en una sola dirección. Entonces voy a poner los seguros. Ahí prendió y ahora debe de encender la otra. Ahí prendió la otra. Perfecto. Entonces voy a probarlo ahora con el actuador. Acá tengo el actuador. Vamos a poner los seguros. Ahí funcionó. Y ahora en el otro sentido. Perfecto. Bueno, vamos a montar. Ya tengo identificado dónde voy a poner el actuador. Aquí se ve. Pero en esta parte de aquí, de hecho ahorita lo fijé provisionalmente. Por acá abajo tiene la varilla con la que se va a fijar. Entonces ahora lo que toca es ver la polaridad. Vamos a presentar los cables para darle el largo adecuado y presentarlos para después ver la polaridad que debe de llevar hacia acá. La varilla hacia el lado derecho, cuando corre hacia el lado derecho está abierto y hacia acá es cerrado. Entonces ya sabiendo eso, hay que ponerle la polaridad correcta para después ponerle aquí el seguro con esta varilla para poder hacer la función del actuador. Ya tengo identificada la polaridad del actuador y también tengo presentados ya los cables que van conectados directamente al arnés de la camioneta. Entonces vamos a probar aquí con el control remoto. Vamos a abrir los seguros y entonces aquí está en esta posición hacia la derecha. Esto está bien. Ahora tiene que cerrar. Ok, ahí se puso alarma y entonces va a hacer esta acción. Ok, bien, entonces vamos a ponerle la varilla que va a ir conectada aquí a esta parte y vamos a amarrar ya los cables, encintarlos y ponerlos todo en orden. Ya quedó instalado el actuador. Se dan cuenta, ya no se ven tampoco los cables, ya quedaron perfectamente listos, todo está limpio. Ya quedó conectado aquí la varilla. Vamos a probarlo. Ahí vamos a poner los seguros. Ahí se puso. Ahora vamos a quitarlo. Listo. Quedó funcionando perfectamente. Y también lo podemos accionar manualmente. Ustedes perdonen al buen perro que por aquí anda haciendo sus travesuras. Pero bueno, entonces aquí parece como si no hubiera fluido el tiempo en el video. Sin embargo, ya pasaron bastantes horas desde que empecé a desarmar y hasta llegar a este punto. Entonces ya podemos poner las tapas finales. Ya quedó totalmente armada esta camioneta Dodge Grand Caravan. Ya están todas las tapas puestas, ya quedó todo súper bien. Vamos a hacerle la última prueba. Aquí con el control vamos a cerrar la puerta. Entonces vamos a activar la alarma. Ahí no se puede abrir. Vamos a desactivarla y vamos a abrir la puerta. Ahí se abre. Perfecto. Muy bien, pues ya quedó totalmente lista. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.